Siguiendo con nuestras clases, veremos hoy la crisis del siglo XVII, los aspectos más bien teóricos, y nos guiaremos por el texto de Volver a pensar la crisis del siglo XVII de Francesco Benigno. Francesco Benigno pone el acento en el tema de la invención, si se quiere, en el ámbito académico de la crisis del siglo XVII, es decir, la compaginación de una serie de fases, problemas, crisis, revueltas que se van dando y reacomodamiento del mapa político y del espacio económico en términos de la generación de nuevas perspectivas para el desarrollo del capitalismo. Todos esos elementos conforman lo que podríamos definir o se definió intelectualmente en ese momento como la crisis del siglo XVII. Para pasar revista pueden ustedes observar el cuadro. Bien, ahí hay una serie de elementos que están presentes en ese crítico siglo XVII. Bien, así como podemos puntualizar que el mismo se desarrolló en forma diferencial en los distintos espacios políticos y en los distintos espacios económicos. Pero es interesante ver que la crisis del siglo XVII adquiere diversas fisonomías en términos de problema intelectual en las distintas escuelas historiográficas, entre ellas la escuela francesa, que lo toma más bien como un fenómeno de transición, anclándose directamente en el cambio en lo que es la caída, bien, la crisis del Imperio Español y la asunción como potencia político-militar de Francia. Al mismo tiempo, es interesante verlo al interior de la propia discusión de la escuela marxista inglesa, sobre todo enlazado al problema de la transición. La crisis del siglo XVII enlaza necesariamente con aquello que era el trabajo sobre la fase transicional de Dobb y Sweezy, y también con los trabajos de el Christopher Hill, del primer Christopher Hill, sobre los aspectos de la revolución burguesa en Inglaterra. Es decir, para Hill, la Inglaterra de los Estuardo era todavía un país feudal y necesariamente para llevarlo a un cambio era necesaria una revolución de sus bases económicas y políticas, y en ese caso entiende el siglo XVII como la gran catarsis que permitirá el surgimiento de una Inglaterra distinta, que barrerá con aquello que eran los límites impuestos por el sistema feudal. De este modo también es importante señalar que esta primera revolución burguesa borra necesariamente todo aquello que eran los condicionamientos del feudalismo, pero la interpretación fundamental, la que da cohesión en general, la tienen ustedes también como lectura, que es la de Hobsbawm. Hobsbawm propone la crisis del siglo XVII como una crisis diferente, es decir, una crisis de crecimiento, una crisis que plantea la última fase del sistema feudal para su paso al capitalismo. Por lo tanto, también de allí una crisis entendida como crisis general digamos, el desarrollo o de la posibilidad de barrer
las viejas estructuras feudales a partir de un proceso fuerte de concentración económico, a partir de el auge del capitalismo comercial, el desarrollo comercial, y a partir del desarrollo de las economías atlánticas, y ello se puede ver a través de el modelo mercantil holandés y al mismo tiempo el avanzado modelo de desarrollo inglés que cimientan las bases de este nuevo capitalismo hacia lo que va a ser el desarrollo del capitalismo industrial. Pero también es importante ver que se van desarrollando a lo largo del tiempo otras corrientes interpretativas de esta crisis del siglo XVII tienen que ver fundamentalmente con la recuperación en el espacio marxista de lo que es el fenómeno de lucha de clases, un elemento fundamental para enfrentar las versiones economicistas de los cambios transicionales, y también que sobre todo tiene razón de ser en las exploraciones hechas justamente por Christopher Hill, por Dobbs, por Thompson, entre otros teóricos, bien, los cuales se le suman en la prestigiosa revista Past and Present otros que no precisamente son marxistas, como Peter Leslie, Trevor Roper, Elliot Stone, que van componiendo una nueva configuración del problema en torno a la importancia que tiene para entender estos cambios el ver el espacio de la lucha de clases como elemento central, es decir, aquello que son los constantes movimientos campesinos y revueltas campesinas que se dan en el campo europeo y que tienen como centro de lucha, si ustedes quieren, aquello que es justamente la nobleza, es decir, el impulso básicamente de una fuerza que reorganiza el espacio en función de una monarquía que logrará disciplinar a esa nobleza y convertirla en nobleza de toga, y quitándole así el poder que tenía esa nobleza justamente de dominio sobre los hombres. De esta manera hay una reconversión del espacio político y la importancia que adquiere justamente ello para la construcción de un nuevo modelo de absolutismo monárquico. En ese sentido pasa también revista Benigno a ciertos posicionamientos en torno a lo que es las trayectorias nacionales de esta visión de la crisis del siglo XVII, pero que él dice que esta idea historiográfica tiende a desaparecer posteriormente, sobre todo con el texto de Eliot. Bien, el texto de Eliot es un texto fundamental, sobre todo la rebelión de Cataluña, en el cual analiza que justamente estas tensiones dentro del imperio hispánico se producen justamente con las políticas de modernización llevadas a cabo por Olivares. Y por lo tanto vemos que desde una posición eminentemente económica ahora estamos pasando a una visión en la cual la crisis del siglo XVII se entiende en función de los cambios, transformaciones llevadas adelante por las propias reformas de la monarquía y el peso mismo de la monarquía sobre esta sociedad. Hay un punto claro también que hay que tener en cuenta. La crisis del siglo XVII, que antes se entendía como general,
Bien, se empezó a ver como en ciertos espacios se podían definir como crisis, es decir, si ustedes toman al Imperio Hispánico, ciertamente el siglo XVII, después del siglo de oro español que vimos, el largo siglo XVI, el siglo XVII es de un proceso de crisis, de desmembramiento, de lento desmembramiento del Imperio Español y de pérdida del Imperio Español de grandes porciones de sus posesiones frente a lo que es el avance de Inglaterra, fundamentalmente de Francia en el plano internacional, y la derrota, por supuesto, frente a Holanda. Pero en el caso de la República Holandesa y en el caso de Inglaterra, el siglo XVII no es necesariamente un siglo de crisis económica, como ustedes lo pueden plantear. El siglo XVII enfoca justamente el gran desarrollo holandés y eso sienta las bases para el desarrollo también, como ustedes pueden apreciar, de aquello que va a ser ese imperio inglés, a partir de la posibilidades de desarrollo comercial y de interrelación de este mundo exoeuropeo en función de la capacidad del dominio de los mares. Simplemente como para ver en este sentido qué queda de la crisis del siglo XVII, un texto que ustedes no lo tienen porque también es una versión de esta crisis del siglo XVII, es por ejemplo el texto de Parker, El siglo maldito. Bien, Parker sustenta, y es una de las últimas posiciones sobre la crisis del siglo XVII, que en el siglo XVII el mundo en general sufre una pequeña edad de hielo. Este, en este sentido, esta pequeña edad de hielo que lleva a una baja general de la temperatura de unos 3 grados aproximadamente, impacta fuertemente en todo lo que es la agricultura, la débil agricultura de la edad moderna, y por lo tanto llevará a una crisis de escasez de alimentos. Y esto él lo compara a nivel mundial. En este caso, él compone esta relación entre escasez de alimentos, crisis alimentaria, y lo que son las principales revueltas y revoluciones que se dan, como ustedes ven, en todo el orbe mundial. Por lo tanto, es la crisis del siglo XVII una invención historiográfica, una invención académica. Pues bien, es el resultado del enlace de todo este conjunto de elementos que van apareciendo significativamente un periodo de crisis, revueltas y alteraciones, pero lo importante de ver aquí es que hay atrás, en el fondo, el desarrollo de una monarquía absolutista, de una centralización política y una cuestión de reformas políticas desde arriba que impactan necesariamente en este tipo de sociedad. Por eso es rico el trabajo de Benigno para repensar el siglo XVII y las cuestiones en referencia al mismo. Bueno, muchísimas gracias.